Una advertencia muy fuerte, profunda y severa se nos da en este capítulo a todos los que somos padres. Un hijo o una hija que nosotros podamos tener puede abandonar el camino dentro de una familia cristiana para irse a vivir perdida y mundanamente a través del pecado y una vida lejos de Dios. El mundo siempre va a absorber a todos aquellos jóvenes o también adultos que nunca pusieron verdadera, real y sinceramente su confianza en Dios. Esta persona que tarde o temprano va a abandonar tal vez nuestra casa, algún hijo de nosotros o alguna hija, algún miembro de alguna congregación, siempre comenzará a volverse mundano, a seguir los placeres, las posesiones y los placeres del mundo, no haciendo caso de la voz de Dios. Este es el tema de este pasaje en esta noche. El decaimiento moral de un hijo que abandonó su hogar cristiano para irse al mundo. El propósito de este capítulo 38 de Génesis es doble. En primer lugar, mostrar la forma en que inició la tribu de Judá. Es increíble que la tribu de Judá fue la tribu que trajo al mundo al Mesías. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 7, porque Jesús vino de la tribu de Judá. Así que este hombre que en esta noche vamos a estudiar, que es Judá, cuyo nombre significa en hebreo alabanza, haya abandonado su hogar, haya cometido infinidad de pecados, como lo vamos a ver que la Biblia no nos lo oculta, y es increíble que a través de la vida de Judá, de este muchacho, que abandona su casa, sus principios y las convicciones cristianas, haya sido y haya pertenecido a la ascendencia del Mesías de Israel. Vamos a ver desde luego después que se arrepiente, pero Dios usa su vida de una forma maravillosa porque le escoge a Judá para ser el portador de la semilla prometida del Mesías. O sea, que de los dos hermanos que tuvo Judá, él era en su genética, en sus genes, el que traía, el que portaba la semilla a través de la cual vendría el Hijo de Dios. Pero la pregunta inmediata que nos embarga es, ¿cómo pudo Dios escoger a este hombre, a este joven tan pecador, depravado moralmente, cínico, ciego, insensible, para hacer de su descendencia la tribu más importante de Israel? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es simple también, por su gracia y misericordia. ¿Cómo pudo Dios escogerte a ti y escogerme a mí? ¿Quiénes éramos antes de que Dios nos llamara? ¿Quiénes éramos? ¿A quién de aquí le decían San Martín de Porres? ¿Quién de aquí se parecía a Juana de Arco antes de que fuera cristiana? Las mujeres acaban de tener un congreso la semana pasada en Toluca, tremendo. Y vino a compartir la hermana Ada Rosas de Guadalajara, que tiene una casa, tienen ya 5 instituciones para prostitutas. Se dedican a recoger prostitutas de la calle en Guadalajara. Ella fue una prostituta. Ella era una mujer lesbiana. Me atrevo a decirlo porque lo compartió públicamente y ella no pierde la oportunidad de decirle a la gente quién era ella antes de que Dios la tomara, la levantara del barro, de la mugre de donde estaba revolcándose, la limpiara y la bañara y la hiciera un trofeo para la gloria de Dios. Cuando comenzamos a pensar cómo puede Dios escoger a Judá, como lo vamos a ver a continuación, es lo mismo que el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 12 al 15, le escribe, le dice, 1 Timoteo 1, 12 al 15, doy gracias al que me fortaleció.
a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, cuando comenzó a caminar con Dios, recordaba que él había matado, asesinado, torturado y disfrutado la muerte de los que se llamaban en ese entonces cristianos. Él había sido asesino de cristianos, el verdugo de los cristianos. Así que si alguna persona que nos escucha en esta noche y también a través de la televisión se cree que Dios no lo puede perdonar, no conoces lo que es el perdón de Dios, ni la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios. Porque Dios vino al mundo precisamente a rescatar y a salvar a estas personas, y los que más fueron grandes pecadores son los que más grandemente usa Dios en el ministerio también. Vamos nosotros a continuación en esta noche a estudiar el capítulo 38 del Génesis y comenzar en el versículo 1, cuando Judá abandona su hogar. Dice Génesis 38:1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá abandona totalmente la influencia de su familia piadosa para irse al mundo. Tal vez podríamos en esta noche preguntarnos por qué lo hizo. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior, él junto con todos sus hermanos, ¿qué hicieron? Vendieron a su hermanito José como si fuera un perro, como si fuera un animal. Lo vendieron a unos mercaderes, porque antes lo quisieron asesinar. Y también Judá tal vez estaba lleno de remordimientos por lo que había hecho, tenía culpa, al haber dicho Dios no nos va a perdonar este pecado, mejor ya no sigo con el cristianismo, mejor me voy de la iglesia, y se fue de su casa, abandonó su casa y debió haberse enfrentado, en lugar de abandonar a su casa, con la verdad y haberle dicho a su padre toda la verdad de lo que habían hecho con su hermano José. Pero él escogió el camino fácil, escapar y huir, abandonando la única influencia piadosa que tenía de su padre. Cuando pecamos, amados santos, nunca jamás la respuesta debe ser huir. Ni abandonar a nuestra familia, ni a nuestras amistades, sino volvernos a Dios en arrepentimiento, esperando que Él tenga misericordia de nosotros. Dice Isaías 55, 6 y 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No trates de huir por la puerta falsa, no trates de agravar tus pecados. Si pecaste y crees que ya Dios te ha desechado, si crees que ya Dios no tiene para ti ningún futuro, si tú crees que ya no hay perdón por lo que hiciste, no conoces al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios perdonador. Es un Dios misericordioso y grande, grande, grande en recibir a los pecadores arrepentidos. Judá, dice el versículo 1 y 2, no solamente abandona su casa, sino que inmediatamente, versículo 2 y 3, vio a la hija de un hombre cananeo, o sea, a un hombre pagano, nada que ver con la familia de Abraham, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió
y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Aquí nosotros encontramos que Judá llega a un lugar como 12 kilómetros de donde estaba su casa, a una aldea cananita en el valle de Adulam, donde no había absolutamente ninguna iglesia presbiteriana, ni bautista, ni evangélica, no había ninguna misión de vida nueva para el mundo, no había absolutamente un solo creyente. Y lo inevitable sucede cuando tú tienes amistades de este mundo. Se casó con una joven del club. Se casó con una muchacha de otra religión. Se casó con un muchacho que no conocía al Hijo de Dios. No tomó los consejos de su padre, se olvidó las clases bíblicas en la escuelita dominical que recibió años atrás, donde cada mes o cada 3 meses en su iglesia se le repetía: nunca caigas en la trampa de casarte con mujeres paganas o con hombres que no conozcan a Jesucristo. En Génesis 28, versículo 1, su padre Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Entonces todos estos jóvenes estaban perfectamente bien conscientes del grande pecado de casarse con una mujer que fueran cananitas. Siempre, siempre, siempre que huimos de Dios, vamos a enfrentar problemas más graves de aquellos de los cuales estamos huyendo. Dice en Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen absolutamente ninguna agua. ¿Qué sucede cuando nosotros abandonamos a Dios? ¿Qué pasa cuando creemos que el mundo tiene algo que darnos? Vamos a descubrir que nuestra vaciedad va a ser todavía mucho más profunda. Porque el mundo que nos rodea es un desierto que no tiene nada más que escorpiones y alacranes, y el agua que parece que el mundo nos da son oasis. Un oasis es algo que aparentemente existe en medio de un desierto, pero no tiene ninguna realidad. Porque cuando quieres acercarte y crees que está el agua, descubres que lo que estás comiendo es pura tierra. Una vez un predicador lo puso de esta manera: el pecado es como un regalo que te da el mundo, con sus listones muy bonito y con estampas. Y le quitas los listones y lo abres y el regalo, la caja, no tiene nada. Siempre que nosotros busquemos el mundo, nos vamos a encontrar con esta realidad. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 12, les dijo Esdras: no den sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomen para sus hijos, ni procuren jamás su paz ni su prosperidad. O sea que, si llega tu hija y te dice: me quiero casar con el sobrino de Arafat, me quiero casar con un sobrino o un nieto de Bin Laden, o me quiero casar con una persona pagana o lo que tú quieras, la Biblia dice: mijita, tú ya eres grande, has tomado esa decisión y yo no te puedo amarrar, no te voy a meter a la cárcel, no te puedo meter al tinaco en la casa y no dejarte salir. Haz lo que quieras, pero yo no voy a contribuir a tu paz falsa. Yo no voy a ir a esa boda religiosa donde estás violando la palabra de Dios. Te acompañaré tal vez en el banquete, estaré contigo 10 minutos, pero quiero decirte que yo no voy a hacer nada ni para que tengas una paz falsa, ni para que prosperes. Dice: no les des a tus hijos, ni procures su paz y prosperidad cuando se casen en rebelión. Esta es la parte moral que nos corresponde a nosotros como padres. Mijito, haz lo que quieras, cásate, ya no podemos impedirlo, pero no voy a contribuir con tu pecado.
no me voy a asociar con tu pecado, no voy a decirte, ay, pues sí, pues ni modo, no, ninguno. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios, te estás casando en contra de la voluntad de Dios, yo no voy a ser tu cómplice. Porque tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Y dice a continuación en Esdras 9:12, para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Qué cosa dice Dios que nos debilita físicamente? Ser cómplices en los pecados de nuestros hijos. Si tú accedes por ser un papá consentidor o una mamá apapachadora en los pecados de tus hijos, te vas a debilitar física, emocional y espiritualmente. Así lo dice la palabra de Dios. No vas a comer el bien de la tierra, o sea, vas a comenzar a vivir sin sabor y vas a comenzar a tener problemas, vas a comenzar a perder tu paz y todo. ¿Por qué? Porque escogiste primero a tu hijo y a tu hija que servir a Dios con todo tu corazón. En el versículo del 3 al 10 de Génesis 38, Judá cría a sus hijos, lógico, obvio, en un medio ambiente pagano. Concibió y dio a luz un hijo, llamó el otro se llamó Onán, el otro se llamó Sela. La esposa de Judá tiene 3 hijos, aparentemente, uno tras el otro, Onán y Sela. Nos damos cuenta que ella es la que le da el nombre a los niños, manifestando que era una mujer controladora y dominante. Además, con sus costumbres paganas, era lógico que esta mujer cananita les comenzara a enseñar a los hijos del supuesto cristianito las costumbres paganas, idólatras de brujería y la inmoralidad del mundo. Y eso es lo que vas a encontrar cuando te casas con una mujer o con un hombre que no ama a Jesucristo ni ama la Biblia. Te vas a casar, van a tener hijos y si ella no es cristiana, ¿qué les va a enseñar a los niños? Tú los vas a querer traer a la escuela dominical, ella los va a querer llevar a su iglesia. O ella los va a querer llevar a la escuela y tu esposo los va a querer llevar a su religión. ¿Y qué va a comenzar a pasar en el hogar? Una separación, una apertura, un sismo se va a abrir totalmente entre los dos y hogar dividido no puede permanecer. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando el mayor creció, Judá comenzó, parece ser, a preocuparse por su educación espiritual, demostrándolo al ir él a buscarle una esposa. Dice el versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Aquí nosotros vemos que aunque Judá creía, dijo Judá, caray, ya mis hijos, ahora sí la estoy viendo fea. Me casé con una mujer pagana, le entra las cartas tarot, le entra todo, le va a Teotihuacán a cargarse energía una vez al año, mis hijos están perdiendo, ya no puedo hacer, voy a tratar de salvar a uno de mis hijos y quitárselo y buscarle otra esposa. Y él creyó, Judá, que escogiéndole otra mujer que de acuerdo a su perspectiva iba a ayudar a su hijo con la cultura y la religión, iba a poder crecer y comenzar a ser un hombre de Dios, cuando el mismo Judá no era un hombre de Dios en este tiempo. Aunque tal vez él creía esto, no fue así. La vida de este muchacho fue tan mala, dice el versículo 7, que Dios le tuvo que quitar la vida. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Judá entonces siguió la ley de Deuteronomio 25, del 5 al 10, que decía que cuando se casara, cuando se muriera uno de los hijos, la esposa o la viuda se podía casar con otro de los hermanos para que continuara la familia trayendo progenie y no se detuviera la herencia. Entonces le entregó a la viuda a su otro hijo llamado Onán. Dice el versículo 8, Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. Y sabiendo Onán
que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Este muchacho, Onán, se rebela contra esta ley. No, yo no me voy a casar con la que era de mi hermano, ¿verdad? Se rebela contra esta ley, y cuando tenían relaciones sexuales, entonces él vertía en tierra para no embarazarla a ella y no darle descendencia a su hermano. Esto hizo que Jehová le quitara también la vida. Los hijos, pues, de Judá fueron el resultado de ¿qué cosa? El producto de un matrimonio impío. Habían recibido la influencia de una madre pagana y manifestaron los muchachos, lógicamente, una conducta egoísta, inmoral y rebelde. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15, Dios dice a través de los reyes: desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Esto fue uno de los juicios más grandes que recibieron las naciones de Israel. En Segunda de Crónicas 22, versículo 3, dice la Biblia que este rey anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Cuántas veces hemos dicho que una jarra vacía no puede llenar ningún vaso? Entonces, si tú eres una madre y te interesan realmente tus hijos, si realmente te interesan, vas a tener que llenarte de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, de la pureza de Dios, de la fortaleza y del poder de Dios, para poder a tus hijos darles lo que tú tienes. Pero si tú eres una madre que no tienes la palabra de Dios abundando y solamente vayan a la escuela dominical y vayan a la iglesia y recen y lean la Biblia, pero no ven en ti la sabiduría ni el testimonio como padre o como sacerdote de tu casa, tus hijos no pueden responder ante esto. Ellos tienen que actuar forzosamente de acuerdo a lo que se les aconseja. Y si tú le aconsejas a tu hijo y te ve tu hijo que lo único que te importa es el dinero y hacer dinero y los negocios, va a crecer materialista igual que el padre. Porque los hijos tienen necesariamente que seguir muchas veces, lo vamos a ver no siempre, el ejemplo de los padres. Pero los padres piadosos, indudablemente, serán una grande influencia en todos sus hijos. En la segunda carta a Timoteo 1:5, el apóstol le dice a Timoteo: recuerdo o traemos a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un discípulo de Pablo, que su abuela había sido un testimonio tremendo, su madre había sido un testimonio tremendo, por lo que fue mucho más fácil que Timoteo se enfrentara a la vida con el respaldo espiritual que tuvieron sus familiares. A continuación, en Génesis 38, vemos la ceguera de Judá en el versículo 11, la ceguera espiritual. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Observamos lo que hace Judá. De los 3 hijos, ¿cuántos le quedan? Le queda uno, el más jovencito de todos. Tal vez tenía 15, 14 años en esta época. Era el único sobreviviente y muy joven para casarse. Entonces, como Tamar, su nuera, pues tendría como 25, 30 años, se había quedado viuda y el otro no había querido casarse con ella, le dijo Judá: mira, muchachita, vete a la casa de tus padres. Allá quédate hasta que Sela, mi otro hijo, crezca, y aunque tú seas mayor que él, se case él contigo
y puedan continuar con la descendencia. Pero realmente Judá no quería esto, porque la consideraba a su nuera como una mujer de mala muerte y de mala suerte, porque ella, Tamar, había sido, según Judá, la causa indirecta de la muerte de sus dos primeros hijos. El punto está que Judá no podía en este momento discernir. No podía ver claramente qué estaba pasando. No podía ver la mano de Dios trabajando, ni tampoco pudo ver el terrible pecado, la terrible iniquidad, y él como cómplice de sus propios hijos. Pero Dios sí conocía sus corazones y sabía que no se arrepentirían, por lo cual Dios les quitó la vida a sus primeros dos hijos. ¿Cuántos cristianos en esta noche que nos escuchan se han vuelto por tanto mundo y por tantas amistades del mundo ciegos espiritualmente y ya no se dan cuenta ni dónde anda su hijo, ni dónde anda su hija, y se comprometen con ellos y no ven nada malo que la hija ande con el ombligo de fuera, no les llama la atención, no les ponen otro camino? ¿Cuántos cristianos ya no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad? En la primera carta de Juan, antes de Apocalipsis, capítulo 2, la Biblia dice claramente lo que el pecado hace en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Dice en primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En primera de Juan 2, versículo 11, dice la Biblia, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice la Biblia que cuando nosotros en nuestro corazón tenemos odio, rencor o amargura hacia cualquier persona que nos rodea, el odio y la falta de perdón hacen inmediatamente que caiga un velo sobre nuestra mente espiritual. El odio, el rencor y la falta de perdón nos ciegan absoluta, automática e inmediatamente. Y desde ese momento comienzo a caminar en la vida sin tener dirección. Yo voy a la iglesia y vuelvo a estudios bíblicos, pero no me doy cuenta que realmente ando a tientas. Ya no sé ni a dónde voy, ni qué decisión tomar. Las decisiones que tomo son decisiones equivocadas. Comienzo por todos lados a bandear y comienzo a olvidarme que es el pecado, la falta de perdón, el no haber perdonado a mi exesposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a lo que sea, lo que me impide poder tener la luz de la dirección del Espíritu Santo. Dice en primera de Juan 4, del 5 al 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una persona que comienza a cegarse, una persona que vive lejos de Dios, una persona que vive en el mundo, no tiene luz. No tiene dirección. No tiene seguridad en su vida. No tiene esperanza tampoco. Cada día que pasa se le cierra más la vida y se le cierran más los problemas cada vez los ve más grandes, cada vez va a encontrar más gigantes en su vida, cada vez le va a ser más difícil creer que puede vivir. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos en la vida sin Dios, el mundo se nos comienza a achicar y a cerrar y a ser más difícil y más difícil. Por eso muchísima gente prefiere quitarse la vida. Quieren irse a las drogas y mejor con la botella, o me vuelvo a tronármelas, o le entro a la coca, o me voy a la inmoralidad,
porque se les hace difícil enfrentar la vida en sus 5 sentidos. Y necesitan un anestésico, necesitan algo que los haga evadir la realidad y la dureza del mundo que vivimos, porque el mundo realmente es un mundo de lobos. Y la Biblia lo dice que somos como ovejas en medio de lobos, y la Biblia nos dice que separados de Cristo, ni 1 metro puedes avanzar en tu vida. En Génesis 38, del 12 al 9, vemos la inmoralidad de Judá. Lo que sucede a continuación nos va a demostrar qué lejos puede llevar el vivir en el mundo a una persona. Recuérdalo siempre. El pecado nunca te va a decir a dónde te va a llevar. 2, el pecado nunca te va a decir lo que vas a pagar por haber pecado. Y número 3, el pecado siempre te causará mucho más grande daño a tu vida de lo que tú te imaginaste, que esa canita al aire, ese pecadito que por ahí crees que resbalaste, te va a llevar. Siempre el pecado nos lleva más lejos de lo que creemos que nos va a llevar. Se muere la esposa de Judá. Dice el versículo 12, murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consuela y sube a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Hira, el adulamit. Vemos nosotros que se va a los campos, tal vez para confortarse, consolarse, estar ahí cerca de las ovejas. Y después de un tiempo de luto, Judá va a visitar a su amigo Hira a Timnat, donde se encontraba pastoreando sus ovejas. Mientras Judá va a descansar y guardar el luto por su esposa, le avisan a Tamar. ¿Se acuerdan? Su nuera, la que enterró a 2 de sus hijos. Le avisan que su suegro anda por ahí a los alrededores, y ella cree, Tamar, que realmente Judá nunca la iba a dejar casarse con Sela, su hijo. Dice el versículo 13, fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar entonces hace un plan maléfico para tener un hijo de Judá, su propio suegro. Dice el versículo 14, entonces Tamar se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Tamar sabe que Judá, su suegro, no la va a entregar a su hijo. Ella, aparentemente, lo vamos a ver al final, quería cumplir con la ley de esos tiempos. Entonces se viste, se disfraza de prostituta, se pone del camino como una prostituta y le hace una sugerencia. En aquel tiempo, las prostitutas se sentaban a la orilla de la calle, se tapaban la cara, porque la mayoría eran prostitutas del templo de los dioses paganos. Los dioses paganos hacían que los hombres, imagínense la inmoralidad, antes de entrar a su religión, tenían que tener relaciones con las prostitutas. Yo creo que por eso tenían tantos miembros en esa congregación. Ella le dice, cuando Judá le propone tener relaciones, dame un pago, o sea, no me voy a vender tan fácilmente. Haciéndole ver que era prostituta, astutamente le pide una garantía. Judá le dice, te voy a dar un cabrito. Pero como el cabrito estaba lejos y él pues ya andaba arañando las paredes, le dice ella, ¿sabes una cosa?
que antes de que vayas por el cabrito, dame ahorita una prenda. O sea, dame una garantía de que realmente me vas a traer ese cabrito. Entonces le pide que le dé su sello, su báculo y su anillo. Entonces ella accede a tener relaciones con Judá y se embaraza. Dice el versículo 19, luego se levantó y se fue. Está hablando de Tamar, y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Judá, viviendo en un medio ambiente mundano e inmoral, se había vuelto y estaba haciendo lo que hace la mayor parte de las familias. Tú nunca sabrás hasta dónde te va a llevar esa amiga con la que estás saliendo. Nunca te imaginarás ese muchacho con el que estás saliendo hasta dónde vas a pisar fondo con él. Ese matrimonio de ustedes, amigo íntimo, que no son cristianos y que van ustedes con ellos cada vez más lejos y hasta el teatro ya han ido con ellos, no saben el robo de la bendición que traerá a tu propio hogar. Nunca nos imaginamos el odio que se va a despertar en nuestra propia casa cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Dios. Judá ya no tenía en este momento ninguna conciencia de la justicia del Dios de sus padres. Y este alejamiento de Dios siempre nos lleva a la inmoralidad. Cristo dijo en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no fornicarás, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si alguno de ustedes ve a una mujer, solamente la ve y detiene su vista en esa mujer y la codicia, la desea, en ese momento esa persona es culpable de adulterio. No podemos evitar pasar y ver una muchacha guapa o un muchacho guapo, las mujeres, pero sí podemos evitar detenernos y pensar y permitir que esos pensamientos crezcan hasta convertirse en una obsesión. Hasta que comience ese pecado y ese jugar, esos pensamientos impuros crecen. No se quedan ahí. Podemos evitar que los pajaritos puedan volar a nuestra cabeza. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que los pajaritos hagan nido en nuestra cabeza. Una vez que la imaginación es incontrolable, te seduce y te lleva a hacer ese pecado que algún día te vas a arrepentir de él. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo le dice a estos cristianos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apártense de fornicación. Cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos manda que a nuestra esposa la tratemos con pureza, con delicadeza, con fragilidad, no solo cuando tengamos contacto con ella o relaciones con ella, sino también cuando ella no esté con nosotros, cuando andemos viajando, cuando andemos en otros lados, que en nuestras mentes no exista nada más que su cuerpo, más que su vida, más que su rostro, porque Dios está observándonos día y noche lo que hacemos en la vida con nuestros pensamientos. En el versículo 20 y 21 de Génesis 38 vemos la desvergüenza de Judá. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguno. Nosotros nos damos cuenta la desvergüenza de Judá. Ya no tuvo el menor recato, como las personas del mundo. ¿Qué crees, compadre? A ver, mi compadre, cuénteme.
Pues anoche me fui con mi secretaria. Que mi compadre como yo somos machos los dos. ¿Y qué hiciste con ella? Pues me la llevé a Tequesquitengo y La Biblia dice en Proverbios 10:23 que el hacer maldad es como una diversión al insensato. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Y Judá desvergonzadamente, sin ningún recato, como si fuera una diversión lo que hizo, le dice a su amigo más íntimo, Hirá el Adulamita: llévale, busca una prostituta por ahí con la que estuve anoche y antier, llévale este cabrito. Y este amigo de Judá va a buscar a la prostituta y no la encuentra. Y esta es la actitud clásica de todas las gentes del mundo. Cuando pecan, se divierten, contándoles a sus amistades sus aventuras sexuales e inmorales con una desvergüenza asombrosa. En el versículo 22 al 23 vemos los valores equivocados de Judá. Entonces él se volvió a Judá, su amigo, y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciadores o menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. A Judá le preocupaba más el ser expuesto públicamente, pero no le importaba la opinión de Dios. Su amigo regresa y le dice: ¿sabes qué, compadre? Que no encontré a esa prostituta. Y los hombres del pueblo me dijeron que ni siquiera en ese pueblo habían conocido a ninguna prostituta. Y cuando Judá oye el reporte de su amigo, para no ser menospreciado por la gente ni por la sociedad, y temía ser expuesto públicamente, cuando cometió adulterio no le importa más que su propia reputación y su propio corazón. No le importa el temor de Dios. La Biblia nos enseña: tus pecados te alcanzarán. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice en 1 Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres por algún rato, por algunos días, por algunos meses, permanecen ocultos. Nadie sabe ahorita de tu adulterio. Nadie sabe que te acostaste con tu novio ni con tu novia. Escúchame muy bien, Dios sí lo sabe. Y si tú en esta noche, a través de este mensaje, no te arrepientes y no abres tu corazón a Dios, Dios va a hacer público tu pecado. Lo va a saber tu familia, lo van a saber tus amigas, lo van a saber tus amistades. Porque Dios no puede ser burlado. En el versículo 24 al 25 sucedió al cabo de unos 3 meses. Le avisaron a Judá: Tamar, tu nuera, ha fornicado. ¿Y qué crees, compadre? Está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y quémenla. Sáquenla y quémenla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir: suegritito, ¿ya no te acuerdas, chichulilililín? Dígale a mi suegro: del varón cuyas cosas son estas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. 3 meses tarde, Judá le llega la noticia y se puso aterrorizado. ¿Qué crees? Tu nuera está embarazada. Y él pensaba: ay, Dios mío, primero entierra a mis 2 hijos. Y ahora el soponcio para la familia Richelieu. La vergüenza que la familia va a tener con que mi nuera, la que era la esposa de mi hijo, ahora está embarazada. Indignadísimo, se levanta Judá y pronuncia juicio
de muerte contra su nuera. En esos días, la mujer que caía en adulterio era muerta a pedradas y otras veces la quemaban viva. Pero Tamar identifica a su amante. Mientras la arrastraban para llevarla con Judá, ella le manda las prendas a él que le había dado la noche de su pecado. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Judá, estamos listos para condenar los pecados de los demás? ¿Qué crees que aquella muchacha, ay, no me digas, qué bárbara, parece una ramera esa, sí, yo sabía que esa muchacha era esto, ay, no sabías que ese hermano cayó esta, no, ya lo sabías, y yo por eso tenía el póster del Che Guevara en su casa y la foto de Bin Laden en su casa. Y somos así para condenar los pecados de los demás, mientras excusamos y escondemos nuestros propios pecados. Y Jesús les llamaría a muchos hipócritas. En tiempos de Jesús vino un grupo de fariseos arrastrando a una mujer, al igual que Tamar. A ver que se dice el Mesías, aquí está esta, la agarramos infraganti, con cámara escondida en el adulterio. Y la ley dice, muerta a pedradas. Jesús les pudo haber dicho, oigan, ¿y el hombre con el que estaba acostado no lo traen? Ah, no, somos talibanes. ¿Por qué la trajeron ahí? ¿Por qué no los trajeron a los dos? Vemos nosotros cómo a través de las sociedades, en toda la historia, se ha tratado de acosar, de arrinconar y de hacerle caer todo el peso de la culpa a la mujer. Ah, sí, el hombre puede cometer adulterio, pero ¡ay de aquella mujer que comete adulterio! Porque eso sí es un pecadote más grandote. En los hombres no es tanto, en las mujeres es peor. Así, delante de Dios, eres adúltero, él o ella. Ella identifica al amante y él se apresura a condenarla. Sin embargo, Judá se arrepiente y reconoce cuando le llevan las prendas. Imagínense el sofocón que le dio. Tierra, trágame. Ahora sabe Judá que esa prostituta que estaba embarazada e iba a ser madre era su propia nuera. También sabe por qué lo había hecho ella. Porque él rehusó darle a su hijo Sela. Ella había querido obedecer la ley de las tierras, pero él, Judá, impidió que ella cumpliera con esa ley. Tamar deseaba ser parte de la familia de Judá y darle los hijos que la ley le indicaba, pero Judá se lo había impedido. Judá declara finalmente que ella era más justa y más recta que él. Judá ya no podía permanecer enojado. Tenía que arrepentirse y sentir compasión por su propia nuera. Pero el arrepentimiento de Judá, lo vamos a ver para terminar, fue parcial, porque él no se arrepiente de su manera vil de vivir y mundana. Judá todavía no estaba listo aquí para entregarle su vida totalmente a Dios. Y en el versículo 27 al 30 terminamos con la misericordia y la gracia de Dios. Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Aconteció que al tiempo, versículo 27, de dar a luz, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, o sea, el primer niño que salió sacó la mano y le amarraron un hilo para que se distinguiera que fue el primero. Pero ese mismo que sacó la mano la mete y entonces, dice la Biblia, sale su hermano, el que venía detrás de él, después que él, y ella dice, gritando, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares significa abrir brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. También se traduce como Sera en el hebreo, que significa luz que se levanta. La palabra Sara significa luz que se levanta. Este es el fin de este capítulo, pero no de la historia, porque algo maravilloso le iba a suceder a Judá y a toda su familia, incluyendo a su nuera Tamar.
a su hijo sobreviviente Sela y a los 2 gemelos recién nacidos. Tamar formaría parte de la ascendencia prometida del Mesías, el Salvador del mundo, porque Tamar aparece en Mateo, capítulo 1, versículo 3, en la genealogía del Hijo de Dios. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares Esrom y Esrom Aram. ¿Qué te parecería, amigo que me escuchas? Hermana que me escuchas, que te llegaran y te dijeran hoy en la noche, ¿sabes quién fue tu bisabuelo? ¿Sabes quién fue tu bisabuelo? Una que se acostó con quién sabe cuántos, de la cual naciste tú. ¿Yo? Así, tú. ¿Tu abuelo era compadre de Al Capone? ¿Tu bisabuela fue una prostituta? Y a otros que les dijeran, tu madre fue una prostituta. Y sin embargo, el Hijo de Dios, Jesús el Santo y el Justo, tuvo en su ascendencia este tipo de ascendencia y de seres humanos. Tenemos también a Rahab en Josué 2, otra prostituta, que fue también parte de la semilla de donde vendría el Mesías. Porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo y las personas marginadas, las personas que creemos que, yo he sido malo pero no tanto como ese, yo he sido mala pero no tanto como esa, pues esas que tú consideras los peores son los más grandes en el reino de Dios. Porque a eso vino Jesús, a salvar este tipo de pecadores, este tipo de personas que consideramos inmundas, que ni siquiera podría yo algún día gloriarme de que fuera mi tío, pues esos fueron los ascendientes de Jesucristo. Fares, hijo de Tamar, descendía de David. Zera sería una de las familias más prominentes de Judá. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios es un Dios misericordioso. Y que Él vino al mundo a salvar a pecadores y a tener misericordia de nosotros, para que nosotros sepamos que en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. ¿Cuándo se arrepintió Judá? ¿Y cuándo se volvió a Dios? ¿Cuándo fue cuando él y su familia comenzaron a seguir a Dios? Vayamos rápidamente a Génesis 44, 16, y vemos que Judá se arrepintió, obviamente, junto con sus hermanos, cuando fueron confrontados con José y reconciliados con él. Dice en Génesis 44, versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Le está llamando mi señor a José su hermano. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus siervos. Nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y en el capítulo 50 de Génesis, del 15 al 20, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos. Aquí vemos el arrepentimiento de todos los hermanos de José, incluyendo a Judá. Te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, he aquí, henos por tus siervos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios es un Dios infinitamente misericordioso y compasivo, que en esta noche está esperando a muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión. Ahora que estuve en Costa Rica, tuve testimonios de hombres que me dijeron, personas en la cárcel ven el programa de Enlace. Y a las cárceles y a los hospitales estamos llegando a través de la televisión
Y si tú en esta noche nos estás viendo en algún lugar, en algún hospital, en una cárcel, y te consideras indigno de que te perdone Dios, si consideras que tus pecados son demasiado grandes para que Dios te perdone, es porque no conoces al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amplio y misericordioso para perdonar, siempre que vengamos a Él en arrepentimiento.